Grabar. Ya. ¿Está grabando? Sí. Eh, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy día que trata de el eh, fortalecimiento a el modelo de salud familiar y comunitaria en general. Ya vamos a hablar cómo se fortalece la parte primaria, a la vez cómo son las propuestas para una mejora del secundario y el nivel terciario. ¿Ya? Em, Son propuestas más que nada teóricas, que de repente salen un poquito de la realidad y en algunos casos son propuestas que tienen más que nada que ver con propuestas a nivel latinoamericano o en base a experiencias latinoamericanas, ¿ya? Primero que nada tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que revisar qué es lo que tenemos para obviamente poder mejorarlo, tenemos que entender cómo nuestro sistema de salud para finalmente poder atacar sus falencias. Ya tenemos que estar inmersos en este servicio, trabajar en él para entender qué podemos mejorar, para entender em, las dificultades del día a día, del paciente a paciente, que generalmente no son vistas ni son atendidas a nivel central, ¿ya? Y también son poco revisadas por parte de jefaturas o gente que está en los departamentos municipales que no está en contacto directo con los pacientes. Entonces hay que tener muy claro cuando uno hace críticas o cuando uno quiere mejorar, entre comillas, algo y no es parte del sistema, ¿ya? Entonces, si hacemos una analogía que el servicio de salud es nuestro paciente y nosotros como tratante tenemos que revisar todo lo que él tiene, ¿ya? ¿Qué patología pudiese tener? Se pudiese decir que el sistema de salud no está realmente dando, em, no está realmente mejorando la salud de nuestra población, o si lo está haciendo de forma deficiente. Alguien pudiese decir eso, ¿ya? El diagnóstico entonces finalmente es que lo podemos mejorar. No, no es que algo se haya hecho hace 10, 20 años atrás y no hay forma de mejorarlo. No, siempre van a haber formas de mejorarlo. Siempre va a haber gente también que diga que no necesita mejora, que quizás necesita un poquito más financiamiento y todo. Pero cuando uno ve la problemática, cuando uno trabaja en el medio, ciertamente uno quiere mejorar las cosas y es la idea que vaya mejorando poco a poco. Nunca va a mejorar de un día para otro, eso está más que claro, pero de que se puede mejorar poco a poco es la idea. ¿Y quién lo va a mejorar? Nosotros como tratantes dentro del sistema de salud, tanto en la parte privada como en la parte de salud pública. No solamente la gente que trabaja dentro del servicio puede aportar, sino que finalmente la gente que trata con pacientes es la que te va a dar la opinión suficiente como para que tú puedas trabajar en base a ayudas, en base a opiniones, en base a experiencias de tus pacientes, ¿ya? Entonces el tratamiento de esto sería quizás un cambio de modelo, ya no está funcionando el modelo de salud familiar, podemos preguntarnos eso. Si nos preguntamos eso, habría que responder cuál sería entonces el modelo de trabajo. Los determinantes sociales no dan abasto quizás, o hay que mejorarlos, aumentarlos. Puede eso ser, puede ser una forma de trabajo. Hay unos que van a decir que solamente metiéndole más plata al sistema va a ser suficiente porque lo que tiene es desfinanciamiento y el sistema en sí está perfecto. Puede ser una opción. Sin duda falta financiamiento. Ahora, hemos visto en este ramo y en el ramo de administración que básicamente tirarle plata encima a algo que no funciona, lo único que significa es hacer que no siga funcionando, pero con más plata. Por lo tanto, lo que necesitamos es una mejor administración, una mejor gestión, ya no solamente tirarle dinero, pero sí, obviamente, necesitamos mucho más dinero del que nos están entregando. Quizá hay que hacer un cambio de paradigma y estamos viendo esto de una forma todavía muy, muy centrada, muy enfocada. Estamos en visión de túnel creyendo que estamos haciendo todo bien o que la lógica de la privatización es la que tenemos que llevar o peor aún, creemos que la salud pública solamente estatal es la que tienes que utilizar. Eh, y si tú ves los ejemplos en el mundo, eh, cada vez, cada vez más
tú te puedes dar cuenta de que los sistemas mixtos o de participación tanto pública como privada en porcentaje de acuerdo a lo que la sociedad ha determinado, son la forma o es una de las mejores formas de llevar la salud pública, ¿ya? ¿Cómo trabajan los del servicio de salud a nivel de Sename? El Sename tiene que llevarlo a los consultorios, ¿ya? Están adscritos a territorialidad. Esa es la palabra. Ya están suscritos a territorio, ¿ya? Realmente tienen convenios directos de otras prestaciones, especialmente cuando son prestaciones no GES, pero están suscritos a consultorio. ¿Dónde íbamos? El control, cuando, ok, ya, ya hicimos nuestro tratamiento, pero generalmente lo que sucede es que se implementa un sistema y pasa en 10, 15 años y nadie reevalúa, ¿ya? Porque no puede ser así, o sea, nosotros tenemos que aplicar un programa, sean programas chicos o grandes, sea un cambio de paradigma, sea un cambio de forma de salud, como fue del 70 al 80, o un cambio de financiamiento como fue en el 94, o un cambio de reforma que fue en el 2004. No puede ser que pasen 10, 15 años y recién estamos preguntando si realmente hicimos las cosas bien. Tiene que ser evaluado y reevaluado constantemente con tal de ir introduciendo pequeñas mejoras, ¿ya? No instantáneas, no inmediatas, para ir, obviamente, saldando cualquier tipo de deuda que uno pueda tener, ¿ya? Entonces, hice una búsqueda bibliográfica, ¿no es cierto?, de qué es lo que está sucediendo o cuáles son las opiniones de la gente, cuáles son las opiniones de los profesionales que trabajan en salud pública, cuáles son las opiniones de la gente que trabaja a nivel central. Y acá son más o menos 12 puntos que se pudieron recoger, ¿ya? Primero que nada, la real pregunta de que estamos realmente garantizando la salud de nuestra población. Tenemos acceso a FONASA, la gente que no quiere estar en FONASA y quiere tener salud privada, tiene salud de ISAPRE, ¿no es cierto? Y también tenemos la gente que está catalogado como indigente, que es la gente que no paga y que es la única realmente que tiene un acceso garantizado a la salud sin medio de ningún pago, ya que estos, al acreditar su situación, no pagarían en ninguna parte por su salud. Obviamente son los menos, es una población que tiene un riesgo súper grande asociado a salud y básicamente para lo que es estadística uno no lo pudiese tomar en cuenta, ya que nosotros necesitamos a la gran masa de población, es decir, nuestra masa de FONASA, que implica el 80% más o menos de la población. Y realmente, ¿qué está pasando con ellos? ¿Realmente tienen un acceso garantizado a la salud? ¿O ellos mismos, em, los que tienen un poquito más de FONASA, realmente están migrando a ISAPRE, como se ha visto en algún tiempo? ¿O eh, al no poder atenderse en público, se atiende con bonos o con servicios privados directamente a través de ISAPRE? Perdón, a través de clínicas privadas pagando de su bolsillo? Eso es lo que realmente tenemos que discutir. Nuestro acceso a salud mejoró notablemente con el plan Auge, perdón, con el programa Auge. Pero pero ¿qué pasa con todas las enfermedades que están fuera del auge? Independiente que este vaya aumentando todos los años, si, siempre nos van a faltar patologías o van a faltar algún tipo de tratamiento, medicamento que no está adscrito a este programa y que finalmente la persona tiene que valérselas por el mismo para su tratamiento. Es común en Chile las completadas, las rifas y todo eso, y si queremos ser un país desarrollado, debemos dejar eso atrás y que el Estado o el privado se haga cargo de la salud de la población, ¿ya? A nivel latinoamericano se destaca que el gasto público en salud es insuficiente, ¿ya? Se establece
casi por regla, ya que todos los países de la OECD lo tienen así, pero lo que debiese ser el gasto del porcentaje del PIB debiese ser cercano a un 6%. En Chile, en la última década, obviamente ha aumentado de 3 a 4, de 4 a 5, etcétera, y ya vamos por el 5,5, pero está muy, muy, muy determinado por la situación económica del país. em, y más o menos, básicamente tenemos que reorganizar el dinero cada vez. No podemos simplemente decir, ya, ok, 6% para la salud, pero ¿qué pasa con los otros servicios? Con el servicio de vivienda, con el servicio de trabajo, que también necesitan financiamiento. O sea, la plata de un Estado es la plata que hacen los contribuyentes, no es plata mágica, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de aumentar presupuestos. Y además que tienen que pensar que parte del presupuesto nacional destinado a salud de todos los años, parte de esa partida, de ese 6%, de esos 800 millones de dólares que se dan a MinSal, parte de ello, que no es menor, un 20, un 30%, y en algunas ocasiones hasta un 40% del dinero que se entrega a MinSal es para cubrir la deuda del año anterior. Es decir, entregamos dinero a FONASA, por decir así, le pasamos la mesada, pero parte de esa mesada es para pagar la deuda de lo que no pagamos el año pasado. Y así, todos los años, parte de la partida, valga la redundancia, es para pagar el gasto que se generó a través de deuda. ¿Ya? Por lo tanto, necesitamos una mejor administración y gestión de los recursos. Está más que claro que se necesita cirugía general frente a una muy pobre administración de los tanto hospitales como de los servicios de salud. ¿Ya? Em, se ve, por ejemplo, que menos del 20 de la población, 20% de la población tiene ISAPRE, ¿ya? La salud privada de nuestro país implica más o menos entre un 17 y un 16%, depende del año, pero este 16-17% recauda más o menos lo que del gasto de la población en salud, un 56% de las cotizaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el grueso de la gente, el 80% de nuestra población está en FONASA, pero son los que tienen menos dinero, frente al 20% que tiene salud privada, que no participa de la salud pública, tiene un 56% del aporte de las cotizaciones. Si bien ese dinero es privado, si uno estableciese mejor un sistema de repartición o un sistema solidario como pretende ser FONASA, pudiésemos tener mucho mejor financiamiento propio desde el bolsillo de los cotizantes hacia el sistema general de salud pública, sin que esto implique una nueva tasa impositiva sobre la población, ¿ya? Pero eso vemos también, vemos como otro, ¿por qué la gente se está yendo a ISAPRE? Porque obviamente el sistema de salud pública no está dando el corte, ¿ya? Y es porque existe una gran mercantilización de la salud, una gran promoción de lo mismo, por tanto, la gente está prefiriendo irse a la salud privada, ¿ya? Se establece, por ejemplo, también que el médico existe, a nivel médico, existe un médico por cada 550 habitantes. Esto es una estadística del 2015. Esto obviamente ha mejorado en los últimos 5 años, pero aún así, eh, la cantidad de médicos que existen, tanto generales como especialistas, solamente, o sea, están trabajando, si bien en salud pública, pero se dice ahí que solamente tiene un tercio de las horas médicas totales que pueden atender nuestro servicio médico, ¿ya? Es decir, de todos los médicos que hay, solamente en horas que ellos pueden cumplir, en horas, 2 tercios se la está llevando la salud privada y un tercio nomás queda para la salud pública. Es decir, cada vez que hablamos que faltan médicos a nivel de salud pública, que hay que hacer más becas para ellos, que hay que atraerlos a la salud pública, ¿realmente faltan médicos o es que los médicos no quieren trabajar en salud pública y su vocación es una vocación a la salud, pero a la salud privada? Entonces tenemos que replantearnos cómo estamos viendo el tema de la cantidad necesaria de médicos disponibles para nuestra salud, ¿ya? El pago por las prestaciones FONASA a los hospitales no alcanza, ¿ya? En general, más o menos cubre
todo el aporte de FONASA hacia el hospital, más o menos cubriría el 40% del gasto, ¿ya? Si bien FONASA asegura un pago del 80% del valor de la prestación propia de solamente un paciente, cuando sumamos a todos los pacientes y todos los gastos que ellos generan, el gasto de FONASA solamente cubre el 40% del total. O sea, FONASA no está cubriendo realmente la necesidad en salud, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? La deuda hospitalaria crece, crece, crece todos los años y en general cada vez tenemos todos los años más deuda y es cuando FONASA después, al año siguiente, tiene que ocupar parte de su presupuesto para pagar la deuda hospitalaria. A ver, dice acá, ¿cómo se controla la cantidad de médicos que trabajan en cada área? No lo puedes controlar. En Chile existe una total libertad de lo que significa el ejercicio profesional. Por lo tanto, siempre se han establecido solamente incentivos, que básicamente es mejorar las condiciones laborales y salariales de los médicos. Pero claramente podemos tener en consideración que los médicos ya reciben un muy buen sueldo en el hospital y en el hospital no cumplen todas las horas, salen a deshoras, de repente no hay médico disponible y el médico está de turno de llamada o el médico está durmiendo porque tuvo un turno de 24 horas, etcétera. Millones de problemas que en general los hospitales no han sabido suplir y lamentablemente esos médicos están más atraídos a trabajar en una clínica ganando por paciente eh, que trabajando en el sistema público. Si uno toma en consideración los médicos, en realidad no tenemos una escasez de especialistas ni de médicos. Lo que tenemos una escasez es que no están trabajando en la parte pública, porque están todos ganando dinero en la parte privada. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a llamarlos? eh, no sé si valdrá la pena mejorarles aún más las condiciones. O sea, ¿quién más que los médicos tiene las mejores condiciones de salud laboral, condiciones laborales salariales, condiciones de horario, que de todos los otros profesionales de la salud? O sea, no sé cómo más les podemos mejorar las condiciones. Pero bueno, esa es una discusión que después vamos a tener. El financiamiento debe replantearse, según la estadística, cómo estamos financiando generalmente la salud. ¿Solamente los impuestos generales serán suficientes? ¿Mejorar o aumentar o incluso en algunos países bajar los impuestos para que la población tenga más dinero? Eh, es una pregunta válida de hacerse. A ver, ¿qué dice Romina? Quizás ese es el problema, que no tienen ninguna obligación por parte del Estado de trabajar en el sistema público. Eso es parte del problema, pero si lo ves desde el punto de vista, ¿por qué el Estado te tiene que obligar a trabajar en alguna parte? Em, yo creo que el Estado no debiese obligar más que nada a obligarte solamente a cumplir las leyes, no de dónde y cómo trabajas. Sí tenemos que, alguna forma, parar esta fuga de profesionales del área pública al área privada, pero tenemos que hacerlo desde el punto de vista que se les haga atractivo trabajar en la parte de salud pública, ¿ya? Insisto, esa es una discusión que después vamos a tener. Em, Otra parte del diagnóstico. Chile es el segundo país de la OECD con más gasto al bolsillo de las personas de salud, es decir, la gente que más está gastando, la gente cada vez gasta más de su bolsillo en salud privada. Y la salud privada no tiene un parelé, nadie les dice usted no puede cobrar más que esto a los pacientes. Quizás esa sí sea una solución, decirle se le puede cobrar a los pacientes, pero hasta tanto dinero. O las ISAPRES deben redistribuir mejor el dinero con tal de que el paciente ya no tenga que pagar tanto de su bolsillo y pueda tener ese dinero para comprar otras cosas. ¿Ya? Em, Hay una mala articulación de lo que son los servicios privados para clínicas públicas. ¿Ya? Cada vez más se están comprando más servicios a clínicas privadas con tal de tapar el auge, tapar la lista de auge de espera o tapar problemáticas que no está
haciendo realmente el servicio público y se lo estamos comprando a clínicas privadas, las cuales obviamente cobran lo que quieren. em, Generalmente son prestaciones que no son baratas y finalmente quien paga eso lo paga FONASA. Entonces, si bien se está tapando el problema de que no haya lista de espera y se está cumpliendo con la garantía legal de salud, no se está atacando realmente el problema porque se ha visto que a medida que el gasto o el traspaso de bienes públicos a los privados disminuye, perdón, ataca el problema de la lista de espera, no la disminuye. Y aún así, la lista de espera va a continuar aumentando, porque ese no es el problema realmente. El problema es que el servicio público no está funcionando, ¿ya? Chile tiene el menor número de farmacias en América Latina. Se establece que, o se ve en la estadística, que las farmacias se agregan de sectores medios y sectores altos. En los sectores bajos, las farmacias son muy pocas y están muy desagregadas, es decir, existe mucha distancia geográfica entre una y otra, ¿ya? Por tanto, debemos democratizarlo, de hecho, y tenemos un problema con lo que son las cadenas de farmacia, las cuales hemos visto que aumentan los precios artificialmente, eh, generan un gasto en salud muy elevado para la población y además generarían un gasto en movimiento para el paciente que obviamente lo está gastando en transporte público o transporte privado. ¿Ya? Tenemos una deuda con el tema de salud mental, tenemos una de las mayores tasas de suicidio a nivel del latinoamericano, ¿ya? Dice ahí del mundo, en general, se ha visto que las tasas de suicidio van aumentando en cuanto a los países que van mejorando económicamente, pero no se está atacando el problema de salud, no se están dando mayores recursos, o sea, ese dinero que estamos ganando más no se está redistribuyendo a la gente que más lo está necesitando, que son los adolescentes en este caso, y también los adultos mayores. Chile no tiene derechamente una cobertura dental que hable bien de una salud pública oral, ¿ya? A través del auge solamente tenemos una cobertura de que son las urgencias. Después de resuelta la urgencia se te deriva al hospital. Cuando yo salí de dentista en el hospital de Valdivia para que te hagan un tratamiento de conducto, existía una lista de espera de 2 años, lo cual obviamente cuando tú llegabas a atender ese diente ya no quedaba nada, estaba completamente destruido y había que hacer una extracción. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Finalmente se atacó la urgencia, el paciente 2 años atrás se le quitó el dolor, pero no se rehabilitó ese paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que finalmente los pacientes iban al servicio público, hacían el tratamiento de urgencia, pero después desde su bolsillo pagaban el tratamiento en el sector privado, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa en los hospitales y en los consultorios? Que los cupos para profesionales, para dentistas, está está, ¿cómo se llama?, subestimado y por tanto es muy difícil entrar al sistema público y por tanto, existe una oferta muy, muy limitada en el servicio público, una demanda muy alta en el servicio público y a la vez una sobreoferta de dentistas que están trabajando en el sistema público, que obviamente tienen que em, tratar de pelearse los pacientes que salen del sistema público a tratar el sistema privado y de su propio sistema privado, ¿ya? Entonces, tenemos una sobreoferta de profesionales en un sector y eh, una demanda aumentada en el sector público con una oferta muy mínima, ¿ya? Hemos visto en varios papers que existe una tendencia hacia el hospitalicentrismo, ¿ya? Esto de que cada vez o cada presidente que hemos tenido anuncia con bombos y platillos la creación de un nuevo hospital, como si esa fuese la solución a todos nuestros problemas. Es como, ya tenemos un hospital nuevo, perfecto, ahora la salud pública va a mejorar. Y no, hacemos más hospitales, pero no mejoramos lo que tenemos
y no mejoramos la cobertura porque un hospital, aunque es nuevo y todo, si funciona mal, si no está atacando los problemas reales de la población, va a ser otro edificio más mal mantenido y mal administrado, ¿ya? Y no estamos atacando los reales determinantes en salud. La tendencia, por tanto, de los últimos 15 años, 20 años, es solamente hacer hospitales, ¿ya? ¿Qué pasa con las enfermedades no auge? Eh, como no hay una garantía explícita de su temporalidad, estas básicamente los pacientes esperan y esperan y esperan, mueren a muchos de ellos y no se están atacando sus problemas de salud, como no hay garantías. Em, Lamentablemente se crearon a modo de fuerza, ¿no es cierto?, la ley de Ricarte Soto, que implicaba estas enfermedades de tipo catastróficas, de muy baja prevalencia y de un tratamiento muy caro, pero son pocas patologías muy difíciles de tratar y con costos altísimos, ¿ya? Por lo menos ya tenemos la ley, pero ¿qué pasó con toda la gente que murió esperando tratamiento o que sufrió una morbilidad, una calidad de vida eh, disminuida durante muchos años sin que esta ley existiese? Nos tenemos que preguntar también qué es lo que nos está pasando como sociedad. Eh, Hacia el año 2015 se hizo un estudio que hablaba que por lo menos 200.000 personas tenían algún tipo de demencia de los adultos mayores y que de estos solamente 4.000 recibirían un tratamiento como debe ser, con controles adecuados, con profesionales adecuados, con un buen seguimiento de sus tratamientos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba con los otros 196.000? Ahí quedaron, no los estamos atacando, no estamos atacando realmente el problema de salud, ¿ya? Aquí algo que tenemos que pensar. Siempre va a haber gente que nos dice que tiene la solución para todo. Y gente que va a decir que la única forma de trabajar va a ser eh, estatizando todo, que todo tiene que ser público, que todo tiene que ser en base a una repartición, en base a un fondo solidario, y vas a tener gente que te dice que es totalmente lo contrario, que tiene que la salud pública desaparecer, que tiene que hacerse, que mejorarse el sistema privado, que el sistema privado da mejor cobertura, etcétera, etcétera. Finalmente tienes gente de los dos lados que te está ofreciendo soluciones que no existen, porque no existe una varita mágica que te cambia o te mejora la salud pública, sino que es un problema que tiene que ser atacado progresivamente a través de los años, ¿ya? Entonces, no caigamos en el pensamiento político de que yo tengo la solución, de que debemos atacar al, a la otra forma de pensar. O sea, si yo soy más de izquierda voy a pensar, no, el sistema tiene que ser más público. Si yo soy más de derecha voy a decir, no, el sistema tiene que ser más privado. Y realmente ninguna de las dos soluciones por sí sola realmente nos va a servir si es que no vemos realmente los problemas de salud, que no solamente, insisto, es tirarle dinero a una caja sin fondo, ¿ya? Por tanto, tenemos que tener cuidado con la gente que nos ofrece panaceas, estas pastillitas mágicas que van a servir para todo y que van a solucionar todos tus problemas, no existen, ¿ya? Ese es el principio final que tenemos que tener en consideración. No existe una solución definitiva nunca para nada. Incluso los mejores países que tienen los mejores tipos de salud, como son Inglaterra, como son Alemania, puede ser Japón, Australia, etcétera, no han resuelto realmente sus problemas de salud, sino que ellos están mejor que nosotros. Ellos tienen sus propios problemas, pero no tienen un sistema idílico, utópico, donde todo funciona, ¿ya? Cuando uno hace la lectura, ¿no es cierto?, de los papers que les voy a entregar y la bibliografía que existe, que ataca estos temas, se ve que la solución, primero que nada, si yo tomo el ejemplo alemán y lo trato de hacer en Chile, probablemente no funcione. ¿Por qué? Porque no, las soluciones que ellos tomaron fue enfocada en su propia comunidad, ¿ya? Fue enfocada en los problemas que ellos tenían como sociedad, ¿ya? En cambio nosotros vamos a tener otros problemas. Entonces debe ser una solución que esté enfocada en nuestra propia comunidad, que debe responder específicamente a los factores culturales. ¿Qué pasa si en Chile, como
pudiese ser la opinión de Romina, ¿no es cierto? Que decimos, vamos a obligar a todos los médicos a que tengan de las 44 horas, 35 las atiendan en salud pública. ¿Qué va a pasar con ellos? Te van a decir que no, se van a montar en paro, no van a querer dejar de ganar dinero en el sistema privado. ¿Por qué? Porque culturalmente ya llevan 50 años haciendo esto. ¿Por qué de un día para otro lo voy a cambiar? ¿Ya? ¿Por qué no hacerlo de forma mejor progresiva, ir cambiando culturalmente o ir teniendo una cosmovisión más integrativa en la forma en que vamos a trabajar? ¿Ya? Algo que sí tiene que cambiar derechamente es nuestra irresponsabilidad fiscal y nuestra irresponsabilidad administrativa. Tenemos cada vez eh, siempre, ahora que existe mayor difusión, ¿no es cierto? Sabemos de escándalos de corrupción tanto a nivel privado, perdón, tanto a nivel central como a nivel local, de donde la gente que comete actos de corrupción sigue trabajando en los mismos servicios. Tenemos gente que no hace bien la pega y se gasta más dinero. Un ejemplo clásico de esto de irresponsabilidades a nivel profesional es, por ejemplo, yo estaba trabajando en el consultorio de Hornopirén y había un resonador magnético, una máquina que cuesta como 600 millones de pesos, que estaba sin utilizar. ¿Por qué? Porque se había quemado. ¿Por qué se había quemado? ¿Cómo es que se va a quemar? Bueno, resulta que llegó nuevecita de paquete, la compraron, ¿no es cierto? Llegó al hospital, llegó al consultorio, se hizo toda una inversión para la sala del resonador magnético, se hicieron las contrataciones para un tecnólogo médico radiólogo, etcétera, se hizo todo el gasto en salud, y resulta que pasaron 2, 3 meses y ¡pah! Se quemó el equipo. ¿Qué es lo que había pasado? No se hizo la pega como correspondía de hacer un sistema eléctrico propio el, para el resonador, y con las altas y bajas de voltaje e incluso con los cortes que que suceden en la comuna hasta los días de hoy, producto de que ellos tienen muy mala electricidad, se les corta por las lluvias, se les corta por los temporales, y el consultorio utiliza electricidad a petróleo con generador. Y estas altas y bajas de voltaje terminó por dañar el equipo de forma que ya no puede ser ocupado, y ya llevaba, cuando yo estaba trabajando ahí, ya llevaba alrededor de 1 año, 2 años parado sin que nadie lo pudiese ocupar, y también no había dinero para repararlo. Entonces, ¿de quién fue la culpa ahí? Del director del servicio, del ingeniero, de la persona administrativa que dijo, oye, acá se corta caleta la luz. ¿Por qué no tener un sistema separado o un sistema de puente para proteger a nuestro equipo? Nadie hizo eso, y además nadie después paga por no haberlo hecho. O sea, nadie fue despedido, nadie fue, ¿cómo se llama? Em, Reprendido por tal efecto, y ahí quedó el equipo botado con el gasto hecho sin que la población tenga acceso. Finalmente, la irresponsabilidad que existe a nivel público es bastante alta, y nunca nadie finalmente sale trasquilado cuando se tienen que hacer los sumarios administrativos, ¿ya? Tenemos que tener claro que también la solución, eh, tienen que haber soluciones a nivel central, pero debemos tener soluciones a nivel local, ¿ya? No puede solamente Santiago decirnos lo que tenemos que hacer sin que nosotros podamos solucionar nuestros propios problemas, ¿ya? Ahora, ¿cómo mejoramos? Ya después de toda esta crítica, tenemos que empezar a tirar de esto para arriba. ¿Cómo realmente mejoramos o fortalecemos el modelo de salud familiar? Necesitamos derechamente más plata. Eso es obvio. Necesitamos dinero, pero necesitamos administrarlo bien. ¿Ya? En la literatura se establece que obviamente hay que mejorar la calidad de la atención primaria, secundaria y terciaria, pero ¿cómo es esto? Debemos probablemente aumentar los cupos de profesionales que están trabajando en la salud pública, atraerlos de alguna manera, con becas, con mejoras salariales, etcétera. Y para mi opinión,
este sistema de integración de la parte pública con lo privado, esta interdigitación que tienen algunos sistemas, como el sistema alemán o como el sistema Beveridge de Inglaterra, sí es una de las mejores soluciones que tenemos o que podemos tratar de empezar a copiar, ¿ya? Esta integración ha llevado a que la salud pública en general de estos países ha mejorado notablemente, son nuestro faro a la distancia que nosotros debiésemos llegar a eso, bajo mi opinión, y lo que dice la bibliografía consultada nos trata de hablar de que debe haber una parte privada que también nos ayude a trabajar, ¿ya? Am, bueno, ¿qué es lo cómo debemos esforzarnos? ¿Qué es lo que tenemos que tener que trabajar? Primero tenemos que tener un trabajo que no puede ser de una sola persona, ¿ya? Que no puede ser solamente del gobierno central, porque ¿qué sabe la gente de Santiago cómo nos comportamos nosotros los sureños? ¿Qué sabe la gente de la capital que nunca ha llegado al sistema rural donde nosotros vamos a trabajar? Por lo tanto, el gobierno central, todo lo que es tanto la legislación como el sistema presidencialista, como la gente, incluso el jefe del Servicio Nacional de Salud, todos esos sí tienen que tener soluciones a nivel global, ya a nivel que van a ayudar a la mayor cantidad de la población. Pero si ese gobierno central no se integra con las soluciones que pudiese lograr o proponer el gobierno local, las universidades que están en la región y las comunidades que son las beneficiarias de dichos programas de la propia región, no vamos a tener nunca una solución real, ¿ya? Em, Claramente nos falta un aumento de dotación, necesitamos derechamente más médicos en el sistema público, no necesitamos más médicos en general, necesitamos más médicos que trabajen realmente en el sistema público como general o como especialista. Necesitamos mejorar derechamente el financiamiento a los hospitales, pero que los hospitales se hagan cargo realmente de sus falencias y no tengamos la lógica de todos los años pedir préstamo para que con el presupuesto del año siguiente tapamos la deuda del año anterior y seguimos gastando. ¿Ya? Finalmente son un saco sin fondo que la plata básicamente se fuma y no realmente ayuda a nuestra población. ¿Ya? Se establece también que el per cápita, si bien ha ayudado mucho a la democratización y el aumento en la cobertura, falta. El per cápita es insuficiente para atacar todos los problemas de salud. Hay muchos problemas que no son atacados a través del financiamiento per cápita, por lo tanto necesitamos otras formas de financiamiento, ¿ya? Además que el per cápita, vimos que sabemos que su forma de cálculo tiene factores que de repente no son de la mejor forma atacados y no es atacado, por ejemplo, por el tema del perfil local epidemiológico. Es decir, ciertas poblaciones necesitan más de una forma de trabajo que otras poblaciones y por tanto debiese estar agregado al cálculo, ¿ya? Y obviamente debiese existir alguna mejora en lo que son los incentivos a realizar bien la pega, ¿ya? No solamente pagar más, no solamente dar mejor sueldo, sino que darte un sueldo, pero si haces bien tu pega, si atacas bien los problemas de tu población, si la tienes bien controlada, si eliminaste ciertos factores, negativos de tu población, que esa persona sea premiada por eso, ¿ya? Tanto a nivel local, que pudiese ser un consultorio, como a nivel central, que pudiese ser a nivel de departamento de salud, ¿ya? Las propuestas que se van a dar van a ser bastante amplias, no son únicas, y la bibliografía que se consultó para hacer esta clase da una amplia gama de lo que son las soluciones. Sin embargo, finalmente me quedé solamente con dos papers que a mi consideración son los que mejor hablan de este tipo de soluciones, de cómo mejorar cierto tipo de soluciones, ¿ya? Uno es un paper que ya les había entregado, que son las propuestas de salud, y otro es un paper que se los voy a entregar al final de la clase, que ya está subido, en todo caso, al sistema, ¿ya? Entonces, habla de propuestas a nivel de financiamiento, que
Va a hablar de ciertas mejoras salariales, perdón, mejoras de financiación a través del per cápita, agregar factores al nivel del per cápita que nos van a ayudar a mejorar todos los que son la canasta familiar, el plan de canasta familiar. Van a haber mejoras a nivel de recursos humanos, ¿no es cierto? Quizá hacer una especialidad como de atención primaria, generar un mejor desarrollo de la carrera de salud pública, eh, políticas de incentivo para los médicos de APS, pero aquí es donde me quiero eh, quedar un poco que los médicos ya tienen millones de incentivos, ya tienen millones de formas de ganar en el sistema público. Ellos son becados por el Estado, después de la beca no trabajan o trabajan muy poco a nivel público y se van a trabajar a nivel privado. Entonces tenemos una fuga de profesionales que es bastante grande, que quizá debiésemos tener un incentivo para evitar lo que hice, para evitar que estos no se vayan al sistema privado sin trabajar por lo menos un 50 o 60% en el sistema público, ¿ya? Pero se habla solamente de incentivo a los médicos, sin embargo, el sistema del CEFAM es multidisciplinario. ¿Por qué no hay incentivos para los químicos farmacéuticos o incentivos para los tecnólogos? No solamente los médicos son merecedores de incentivos para que se queden o que trabajen mejor en el sistema público. Ahí es donde existe también el centralismo en la medicina y deja de lado todas las otras profesiones. ¿Por qué hay tan pocos terapeutas ocupacionales a nivel de APS, siendo que claramente se necesitan muchos de ellos en los consultorios? ¿Ya? Em, Debemos obviamente mejorar los vínculos que existen, la forma de integración entre servicios de salud, entre la parte central y la parte local, entre los propios CEFAM, entre el CEFAM y la municipalidad, etcétera, ¿ya? A nivel de recursos humanos, los médicos debiesen tener o se debiese pretender que parte de los médicos que tienen especialidad pudiesen trabajar a nivel de APS para obviamente mejorar la resultividad que pudiesen tener a nivel primario y no derechamente mandarlo a nivel secundario o al terciario, ¿ya? Mejorar los sistemas de información. Acá, por ejemplo, dice completar el registro clínico electrónico y mejorar los sistemas de integración de información. Esto claramente lo hizo una persona que no trabajó en el sistema público, porque los que hemos trabajado ahí sabemos lo jodido que es el RAYEN, que es el sistema de información o el sistema de ficha clínica que existe en la APS, y es un sistema interminable de muchas fases que tienes que llenar, de mucho tiempo que se pierde y que no estás atendiendo a tu paciente y que el profesional, tanto médico, dentista, enfermero y ATS, tiene que rellenarlo por todas partes y te quita una cantidad de tiempo, eh, bastante tiempo que no estás atendiendo y que estás haciendo la parte administrativa. Entonces dice, completar el registro, o sea, agregarlo más, no. Hacerlo mejor, sí. Cambiar el tipo de forma de trabajar el sistema de información integral, sí, pero no darle más o agregarle más al RAYEN o al sistema que tienen en el hospital, porque ya es demasiado tedioso, ¿ya? En cuanto a los mejores de la comunidad, obviamente mejorar la educación a los usuarios. Tenemos que hacer que nuestra población se haga cargo de su propia salud y tenemos que también generar alianzas en las comunidades para que las propias juntas de vecinos, los sindicatos, etcétera, tengan mucho mejor acceso y cobertura a los consultorios, no vayan por problemas que no tienen que ir a el hospital y si se queda en el consultorio, etcétera, ¿ya? O sea, mejorar lo que es el conocimiento propio de ellos para que no mal ocupen los servicios que se dan, ¿ya? A nivel de gestión, obviamente mejorarlos mucho, 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 lo que es la gestión, generar responsabilidades de la gente que hace mal la pega, eh, la creación de, por ejemplo, centros de ambulatorios o centros externos a los consultorios que nos ayuden a tapar las listas de espera, bajarlas si se puede. Las listas en general de espera se contienen, no se eliminan a nivel mundial, incluso en los mejores servicios de salud, incluso ahí hay listas de espera.
Así que eliminarla es un sueño, solamente podemos contenerla o que esta lista de espera sea de poco tiempo, ¿ya? Finalmente acá abajo les voy a dejar una tareita que es desarrollar esta, esta propuesta, esta síntesis de propuesta a través de los dos papers que les voy a dejar, que son este de acá y el que ya tenían, que es el de fortalecimiento. ¿Ya? Eso sería todo por la clase. Ya estamos justo en el tiempo, 57 minutos, así que vamos a